Grabar. Entonces, hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo del lugar donde estén. Bienvenido a esta nueva sesión de GeoCharlas T3. Mi nombre es Leoncio Cabrera, soy chileno, hice mi pregrado, mi magíster en Chile y actualmente me encuentro en Francia, donde estoy haciendo mi doctorado en la Universidad de Grenoble-Alpes. Y el día de hoy voy a ser el moderador de la presentación de Jean-Paul Ampuero. Quisiera primero que todo darle las gracias a todas las personas que se conectaron y que se están conectando. Tenemos prácticamente 50 participantes, así que les agradezco por participar porque GeoCharlas T3 nació para la comunidad y por la comunidad, así que en la medida de que la comunidad de ciencias de la Tierra se mantenga activa y se mantenga participando, nosotros vamos a tratar de mantener esto todos los días jueves, a pesar de que hay varios presentadores y gente que está de vacaciones en esta fecha, pero hemos hecho todos los esfuerzos por mantenerlo. Así que muchas gracias por estar hoy acá. El día de hoy tenemos una presentación de un tema muy interesante, porque la verdad es que no hemos visto algo de este estilo en los 3 meses que llevamos, ¿ya? Y tenemos un invitado especial, que es Jean-Paul Ampuero. Él nos va a hablar sobre el uso de fibras ópticas, ¿cierto? También conocidas como DAS, para monitoreo sismológico en fondo marino y alerta temprana en subducción. Jean-Paul realizó sus estudios de pregrado y de posgrado en Francia, ya obtuvo su magíster y su doctorado en el IPYP, y posteriormente ha trabajado en varias instituciones, donde ha realizado postdoc en la Universidad de Princeton, en el Instituto Federal Suizo de Tecnología, en el ETH de Zúrich, en la Universidad de Tokio, y posteriormente fue profesor en Caltech, ya en California, y hace poquitito tiempo, hace un par de años solamente, se movió a Francia, donde hoy es investigador senior del IRD en la Universidad Côte d'Azur, en el laboratorio GeoAzur. ¿Ya? Así es que, Jean-Paul, te agradezco mucho por haber aceptado participar el día de hoy y te dejo para que partas con tu presentación. Así que gracias, en nombre de todo el público. Muchas gracias, saludos a todos, buenos días, buenas tardes. Primero agradecer a los organizadores de las GeoCharlas, porque son una labor muy importante para mantenernos todos al día y juntos y conocernos mejor en estos tiempos tan difíciles. Hoy hablaré de este tema que son el uso de las fibras ópticas submarinas para el monitoreo sismológico y para la alerta temprana. Y estos resultados que voy a mostrar hoy son resultados de un trabajo de equipo. Nuestro equipo aquí en GeoAzur está formado por 3 investigadores principales, que son Anthony Sladen, es quien fue el pionero del uso de las fibras ópticas marinas aquí en el Mediterráneo. Diane Rivet, que es nuestra sismóloga especialista en el ruido ambiental y la tomografía, la estructura. Yo, que soy el especialista de los problemas de fuente sísmica. Y tenemos un equipo de postdocs y de estudiantes. Itzhak Lior, Martín Van den Ende, y Daniel Mata, estudiante de tesis, él es venezolano. Y nos apoyan también otros investigadores de la región, como Diego Mercerat, argentino, y Luis de Barros. Todo este equipo es aquí en GeoAzur. Quiero agradecer también por el acceso a infraestructura del proyecto EMSO, y luego veremos en detalle de qué se trata eso. Y también a las compañías que nos han apoyado con el equipo y con el uso del equipo, y también tenemos interacciones con ellos para comprender mejor cómo esta tecnología evoluciona. Ellos son Phoebus Optics de Francia y Aragon Photonics de España. También agradecer los fondos que han sido otorgados por la universidad y por la Agencia Francesa de Investigación. Y estas fotos aquí abajo es para mencionarles que estamos aquí en GeoAzur, en el sur de Francia, y yo, habiendo trabajado y visitado muchos lugares en el mundo, puedo asegurarles que estamos aquí en uno de los lugares más hermosos para vivir y trabajar.
Y no lo digo así por vanidoso, sino que lo digo porque aprovecho esta oportunidad para que empecemos a entablar lazos, sobre todo con los estudiantes que están escuchándome hoy, sobre las oportunidades que surgen en nuestra universidad de maestrías, doctorados y postdoctorados. Entonces no duden en escribirme o contactarme cuando se sientan listos para tomar alguna de estas oportunidades. Esto es el plan de lo que vamos a discutir hoy. Empezaremos hablando de los sistemas de alerta temprana, un poco los principios básicos y por qué se necesita más instrumentación en fondo marino. Luego haré un paréntesis para insistir que si bien el tema de alerta temprana puede sonar como un tema muy ingenieril, hay muchas oportunidades para hacer investigación fundamental dentro de este tema. Luego pasaré a describir los principios de las medidas distribuidas acústicas en cables, el DAS. Y después presentaré los resultados de nuestros experimentos aquí en el Mediterráneo, en particular los datos que hemos registrado sobre de terremotos, pero también otros tipos de señales que van incluso más allá de la sismología. Y terminaré por una discusión de oportunidades y retos, desafíos que existen para construir observatorios basados sobre DAS en fondo marino. Vamos entonces por la primera parte. Este es un mapa de riesgo mundial, pero que ha sido deformado para que cada zona mostrada aquí sea proporcional a la cantidad de población que vive en cada región. Entonces, las zonas muy grandes y muy rojas en este mapa en realidad representan regiones que tienen una combinación catastrófica de alto peligro sísmico, pero también alta exposición y en alguno de estos casos alta vulnerabilidad. Esa es la receta para muy alto riesgo. Entre ellas hay zonas que hay ciudades, megaciudades que están muy cerca de la costa o en la costa. Y un ejemplo muy importante en América del Sur es la ciudad capital de Lima, en Perú. Una megaciudad constantemente amenazada por un gran terremoto de subducción. Para estas zonas se necesita hacer algo. Aquí es donde entra como método de mitigación los sistemas de alerta temprana. Y el principio básico es que ni bien empieza el terremoto, los sensores, los sismómetros que se encuentran más cercanos a la fuente, pueden detectar la onda que se propaga más rápido, la onda P, que es la onda que transmite la información, y enviar una alerta al resto de la región antes de que llegue la segunda onda, la que viaja más lentamente, pero también tiene más amplitud, que es la onda que transmite, digamos, el daño, la destrucción. Entonces, es una historia, es un reto de ganarle en tiempo, ganarle a la onda S, explotando la información contenida en la onda P. ¿Qué se puede hacer con estas alertas? Hay una multitud de acciones que uno puede tomar, ya sean acciones personales para protegerse a sí mismo y a su familia, ya sean acciones automatizadas, como por ejemplo detener un tren, detener un elevador, etc. A veces viene la pregunta de la protección personal y sabiendo que un sistema de alerta temprana nos da solamente segundos de alerta, digamos 5, 10, 20 segundos o quizás alrededor de un minuto si estamos lejos de la fuente del terremoto. ¿Qué puede hacer una persona con esos segundos? Y quiero comenzarlos, que son segundos preciosos, mostrándole datos. Estas son estadísticas. Se ha estudiado en Estados Unidos el comportamiento de un grupo de casi 500 personas, cómo reaccionan a una alerta y cómo toman, cuánto tiempo les toma protegerse, siguiendo las consignas de protección que se utilizan en Estados Unidos. Protegerse debajo de una mesa robusta. La conclusión de esto es que en promedio toma unos 10 segundos
para personas que no han sido particularmente entrenadas de lograr protegerse. Y la curva también muestra que cada segundo cuenta. Digamos, por ejemplo, si nos movemos de 10 segundos a 15 segundos de alerta, estamos pasando de protección para 50% de la población a protección para 90% de la población. Y si logramos entrenar, formar a la población mejor, se puede esperar poder bajar ese promedio de varios segundos. Entonces, la conclusión de esto es que incluso para medidas de protección, que son las que podría tomar la mayor parte de la población, cada segundo cuenta en un sistema de alerta temprana. Este es un ejemplo de un registro de un sismo que ocurrió en el mar, en Perú, digamos unos 60 kilómetros, a unos 80 kilómetros de la estación que está registrando este sismograma. Esta barra muestra el inicio del sismo. Aquí llega la onda P y unos 10 segundos después llega la onda S. Si el sistema de alerta temprana en el que nos apoyamos está basado en sismómetros que están instalados en tierra y en el mejor de los casos en la costa, lo más cerca posible del peligro. Pues lo que muestra este ejemplo es que tendríamos menos de 10 segundos entre el registro de la primera señal y el arribo de las ondas más destructivas. Son esos 10 segundos que uno necesita aprovechar para crear una alerta. Y de esos 10 segundos, pues algunos segundos ya se invierten en generar la alerta misma, quedando entonces menos de 10 segundos. Si ponemos eso en el contexto de lo que les decía antes, que son aproximadamente 10 segundos lo que uno necesita para lograr protegerse, pues vemos que estamos muy justos aquí. Sin embargo, si nos fijamos en el tiempo que existe aquí, entre el inicio del sismo y el primer arribo a la costa, si en vez de tener una estación en la costa, tuviéramos estaciones que están más cerca del sismo, podríamos ganar el orden de 10 segundos, aprovecharlos para la alerta. Y entonces ahí entraríamos en algo muy útil. Por supuesto, para lograr esto necesitaríamos estaciones en el fondo del mar, en zona de subducción. Esto lo han comprendido muy bien nuestros colegas en Japón y por eso han desplegado un sistema muy denso basado en una red sismológica en fondo marino conectada con cables en tiempo real. Han invertido más de 500 millones de dólares en lograr ese objetivo. Y con eso logran aprovecharse de los casi 20 segundos de trayecto de onda P entre los lugares, por ejemplo, sería el hipocentro del terremoto de Tohoku. 20 segundos para que llegue la onda P hacia la primera estación en la costa. Teniendo toda esta red submarina, pues muchos de esos segundos se pueden ganar. Por supuesto, a un gran costo que solo pueden permitirse algunos países en el mundo. El problema de la escasez de instrumentación en el mar no es solamente un limitante para la alerta temprana, sino también para muchas otras aplicaciones en sismología y en otras disciplinas. En sismología, por ejemplo, si tuviéramos mucha mejor cobertura en el mar, lograríamos hacer una tomografía del interior de la Tierra mucho más completa. Lograríamos monitorear los sismos grandes y los tsunamis con mucha más facilidad. Entonces, esto nos abriría horizontes muy grandes, no solamente sismología, sino más allá. Pero ha sido un reto. En buena parte de esta presentación vamos a hablar de tecnología y aspectos que a algunos van a parecerles un poco ingenieriles. Pero para quitarles esa idea de la cabeza, quiero mostrarles un par de ejemplos para insistir en el hecho de que la investigación en sistemas de alerta temprana también toca temas muy fundamentales, incluso de física. Uno de los temas que hemos motivados por las problemáticas de alerta temprana, hemos estudiado en este artículo en Science hace 3 años, fue cómo se inician los terremotos.
Esta es una pregunta clave para la alerta temprana. Pues si un terremoto de magnitud menor se inicia de una manera distinta que un terremoto de magnitud mayor, muy pronto, en los primeros segundos, uno podría ser capaz de distinguirlos y como prácticamente predecir la magnitud final del gran terremoto y lograr enviar una alerta mucho antes de que ese gran terremoto se crezca. Y desafortunadamente, nuestro análisis muestra que eso no es el caso. Estas son funciones fuente, tasas de momento, sísmico, en función del tiempo. Son promedios en varios conjuntos de magnitudes, las bajas magnitudes en amarillo, las grandes aquí en azul oscuro. Y todas están sobrepuestas, sobre todo al inicio. Se ve que entre magnitud 7,5 hasta magnitud 8,5, todas empiezan de la misma manera, con esta rampa en promedio. Entonces, no, es una ilusión que uno pueda distinguir, pues, digamos, en los primeros segundos, si estamos frente a una magnitud 6 o algo que se va a convertir en una magnitud 9. Esto es no solamente importante para la alerta temprana, sino que es una observación importante para empezar a entender mejor cómo se inicia la física de la iniciación de los terremotos. Una pregunta muy fundamental. Otro ejemplo de preguntas fundamentales asociadas a la alerta temprana. En este mapa mostramos la estrella, es el hipocentro del terremoto de Tohoku, y estas son estaciones de banda ancha en la región. Aquí en rojo hay sismogramas registrados por esas estaciones. Aquí vemos cuándo empieza el terremoto. Al final de cada una de estas curvas, las hemos hecho terminar en esta figura al arribo de la onda P. Probablemente, bueno, en la sismología, digamos, convencional, no esperaríamos ver ninguna señal entre el inicio del terremoto y la llegada de la onda P. Y sin embargo, vemos un desvío de la señal en todas estas estaciones de manera consistente, que empieza incluso un minuto antes de que llegue la onda P. ¿Qué son estas señales? Lo que hemos logrado determinar es que son señales debidas a los cambios de gravedad inducidos por el movimiento causado por el terremoto. Y la gravedad se propaga a la velocidad de la luz. Es por eso que estas informaciones, estas señales, llegan a cualquier lugar del mundo antes que llegue la onda P, que se propaga solamente a 5 o 7 kilómetros por segundo. Las curvas negras son la predicción teórica, desarrollamos teoría para poder calcular estas señales, y cuadra muy bien con las observaciones. La curva discontinua sería la predicción hecha para un sismo de magnitud menor. Y vemos entonces que la señal depende mucho de la magnitud. Entonces, contiene información sobre la magnitud. Esto sería también una señal que uno podría empezar a utilizar para alerta temprana. Y eso es el objetivo de uno de los proyectos que han sido financiados aquí en GeoAzur hace poco. Entonces aquí toca física, digamos, nueva, o una nueva inspección de la física clásica que permite la predicción de fenómenos físicos que no habíamos tomado en cuenta antes, y es hermoso poder predecirlos y después poder observarlos en datos reales. Pasemos ahora a los principios del Distributed Acoustic Sensing, el DAS. Jean-Paul, disculpa que te interrumpa un segundo, pero a veces el audio baja en intensidad, como si se alejara el micro. No sé si por casualidad puedes ver si se puede mejorar eso, porque igual se escucha, pero es como que se subiera y bajara el volumen. Ok, voy a dejar de moverme. Puede ser a lo mejor eso. Sí, solo por si acaso. Gracias. En esta figura, esto es un cable de fibra óptica que a un extremo está conectado a una fuente de luz, un láser, y a una unidad, a un captor que llamamos el interrogador. El interrogador es una cajita del tamaño de una computadora.
¿Cómo funciona esto? La fuente envía muy seguido pulsos de luz que viajan a través de la fibra. Y lo que ocurre es que la fibra no es perfecta, contiene defectos. Y cada defecto va a reflejar parte de esa luz. Y esa luz reflejada va a volver hacia el interrogador y podrá ser registrada en el interrogador. Y eso ocurre a todo lo largo del cable, porque el cable tiene imperfecciones por toda su longitud. Entonces lo que uno registra después de haber enviado un pulso de luz es una señal de este tipo. Aquí normalmente es una señal en tiempo, pero aquí la podemos reportar al espacio porque conocemos la velocidad de propagación de la luz en la fibra. Y como pueden ver, es una señal que va decayendo con la distancia, y es una señal bastante ruidosa porque esto es scattering estocástico por defectos que no han sido puestos ahí a la mano, si son defectos de construcción de la fibra. Ahora, si nos fijamos en detalle, vamos a hacer un zoom aquí en una parte de este registro de intensidad de luz. Y ahora deformemos un pedacito de esta fibra. ¿Qué va a ocurrir? Que los defectos que están distribuidos en la fibra van a desplazarse relativamente. Algunos van a acercarse, otros van a alejarse. Y al ocurrir esto va a causar cambios del patrón de luz reflejada. De este patrón de luz reflejada uno puede extraer también la fase de esa señal. Y la fase de la señal está relacionada de manera lineal a la deformación, el strain en la fibra. Y esto se puede explotar en cualquier punto de la fibra. Puedo convertir esta fibra en una red súper densa de strain meters, o de sismómetros, con un sismómetro cada metro, básicamente. Entonces, aquí hay un ejemplo de un registro en un cable de fibra óptica. Esto es un sismo que ocurrió a unos 150 kilómetros de esta fibra. Aquí hay como 8.000 captores a lo largo de la fibra, todos, insisto, registrados gracias a un interrogador que está, un solo interrogador instalado a un extremo de la fibra. Entonces se ha convertido esta fibra en una red sismológica de 8.000 sismómetros, uno en cada metro. Y pueden ver esta hermosa señal, la P, la S, llegando al cable. Podemos fijarnos también en detalle y podemos ver con una complejidad única y un detalle único cómo las ondas empiezan a propagarse, a reflejarse en diferentes estructuras que están debajo del cable, etc. Mucha información contenida en estos registros. Es por eso que desde hace varios años, algunos años en verdad en geofísica, ha crecido el interés. Esos son los números de publicaciones sobre el tema del DAS en función del tiempo. Y la fibra óptica, el DAS, ha ido evolucionando bastante hace varios años, pero sobre todo en otras disciplinas. En geofísica, inicialmente por la exploración petrolera, ha habido un boom en los recientes 5 años. Y verdaderamente lo que ha ocurrido al final del año pasado es el nuevo boom del DAS en fondo marino. Entonces aparecieron 3 artículos, uno de ellos fue el nuestro, al final, en diciembre, noviembre del año pasado, sobre el uso de fibras ópticas en fondo marino. Entonces voy a concentrarme hoy sobre los resultados que nosotros obtuvimos con esta técnica. Primero, hablando de las señales sismológicas. Hay 2 estrategias que estamos entablando. Una es utilizar fibras ópticas que ya existen en el fondo del mar. Algunas de ellas existen ahí porque son necesarias para el Internet. Son los cables de fondo marino de telecomunicaciones. Y este es un mapa que nos muestra que hay muchos cables regados por los océanos de nuestro planeta. La segunda estrategia es instalar nuestros propios cables.
Ok, ¿cuál es el desafío de utilizar cables de telecomunicaciones? Como lo ven en esta figura, la fibra óptica es la parte central de este cable, pero el cable está rodeado de una cantidad de protecciones, cuyo objetivo es, por supuesto, intentar desacoplar lo máximo posible esta fibra de deformaciones que le podrían ocurrir al cable, porque no quieren que la fibra se rompa. Entonces existe pues toda esta capa de protección que abre la pregunta, bueno, si la fibra óptica está rodeada de tantas capas, ¿podrá o no registrar algo útil para la sismología? Entonces, esa era la pregunta que atacamos al principio con los experimentos. Tenemos experimentos aquí en el sur de Francia, muy cerca de Gévaudan, en Toulon, y experimentos también en Grecia, zona de subducción. Vamos a hablar primero de los resultados en Toulon, que fue el primer experimento que hicimos. Y a mi conocimiento, el primer experimento de DAS en sismología en fondo marino. ¿Por qué hay un cable de tipo telecomunicaciones en este lugar? Hace parte de un observatorio de neutrinos. Es otro experimento de física bellísimo. Y para conectar todos los captores de neutrinos que están instalados aquí en el fondo marino, pues se construyó este cable submarino que trae corriente y también comunica data. Gracias al proyecto EMSO logramos acceso a este cable submarino. Acá hay una vista tridimensional de cómo este cable, son casi 40 kilómetros de longitud y abarca diferentes profundidades, desde la costa hasta más de 2 kilómetros de profundidad en la planicie mediterránea. También tenemos cerca del cable estaciones sismológicas y esta, la llamada POSA, es la que vamos a utilizar para comparación. Esto es un registro de un sismo bastante pequeño, es un sismo de magnitud 2, un microsismo que ocurrió a unos 100 kilómetros de distancia del cable. Y aquí tenemos los registros a lo largo del cable. Hemos seleccionado algunos de los canales. Y aquí arriba en azul están los registros de 3 componentes en la estación sismológica permanente POSA. Pues vemos aquí un move-out, ¿no? Logramos ver que hay señal que se está propagando de manera coherente. Por supuesto, el nivel de señal sobre ruido no es enorme, porque estamos hablando de un pequeño microsismo, magnitud 2 a 100 kilómetros de distancia. Sin embargo, el punto es comparar la estación sismológica con los registros en el DAS. Y aquí quizás la figura más importante es las dos de abajo. Son espectros, en función de la frecuencia, la amplitud de espectro, para a la izquierda la estación sismológica y a la derecha la fibra óptica. El ruido de fondo está en gris y la señal del sismo está en azul. Y vemos que el nivel relativo, señal sobre ruido, del DAS es comparable e incluso mejor en algunas frecuencias que el registro en la estación sismológica convencional. Entonces esto es un primer éxito del DAS en cables de telecomunicaciones en fondo marino. En Grecia, por ejemplo, por supuesto es una región más sísmica y hemos logrado registrar sismos más grandes, magnitud 3.4 en este ejemplo, donde ya logramos ver ondas S, ondas de Rayleigh. Las ondas P son más difíciles de ver. Y podemos comparar también el registro del DAS en azul a los registros de un OBS, una estación sismológica de fondo marino. Entonces, la comparación también es bastante favorable. Como hemos registrado varios sismos en este cable en Grecia, podemos hacer una comparación más sistemática. Este es el trabajo de Itzhak Lior, que es postdoc aquí en Gévaudan. Bueno, no les conté en detalle cómo hacemos una comparación entre una medición de deformación, strain, que es lo que nos da
el DAS y una medición de velocidad o desplazamiento, que es lo que nos da un sismómetro convencional. La deformación está ligada al registro de velocidad del suelo vía la velocidad de propagación aparente de la onda. Y esto es bajo la hipótesis o el modelo simplificado de una onda plana. Entonces, si podemos estimar esta velocidad de onda aparente, podemos convertir el strain en velocidad y así después poder compararlo al registro del sismómetro. Haciendo análisis de tipo FK, es decir, frecuencia, número de onda, para 4 sismos distintos, podemos determinar la ley de dispersión de las ondas y gracias a eso determinar las velocidades aparentes, las velocidades de onda en el cable. Y pues son dispersivas, entonces tenemos que determinarlas en función de la frecuencia. Y eso es lo que obtenemos aquí en la figura de abajo en base a análisis como los que están mostrados aquí arriba. Una vez que tenemos estas estimaciones, podemos convertir el registro DAS en algo más comparable al registro sismológico, o viceversa. Entonces podemos ya representar en la misma figura los espectros del DAS, está en negro aquí, y los espectros de estaciones, ya sea sismológicas en la costa o estaciones en fondo marino. Y esas son las otras curvas en colores que vemos en esta figura. La curva roja es el ruido instrumental del instrumento DAS. Esto prueba que la comparación pues, logramos hacerla. Esta coincidencia entre los espectros muestra que lo hemos hecho bien y podemos convencernos mirando los otros sismos que la conversión entre strain y velocidad es satisfactoria. Logramos reconciliar los dos tipos de registros. Entonces ya armados con esto, con esta comprensión de cómo hacer la conversión, podemos comparar el potencial de una fibra óptica a los espectros que esperaríamos de un sismo a diferentes distancias y de diferentes magnitudes. Concentrémonos en esta figura de la izquierda, que lo que muestra es espectros de aceleración en decibeles. Aquí van a reconocer un espectro típico de aceleración de un sismo. Este es un sismo de magnitud 2, siguiendo un modelo f omega cuadrado, con una atenuación kappa de 0.04 segundos. Eso explica este decaimiento a alta frecuencia. Y aquí hemos asumido una distancia de 50 kilómetros. Aquí lo mismo, pero para un ejemplo de magnitud 1. Son microsismos. Y aquí también estamos representando en rojo y verde, en curvas continuas, el ruido en dos secciones de uno de los cables submarinos. El ruido verde aquí en esta sección y el ruido rojo a altas frecuencias es sobre todo ruido instrumental. Y aquí a más bajas frecuencias empieza a entrar también ruido oceánico, los llamados microtremores. Comparamos eso con en curvas discontinuas, las curvas de ruido de estaciones sismológicas. Por ejemplo, un OBS. Aquí también el OBS sufre el mismo ruido microsísmico a baja frecuencia. Y en verdad tiene también un ruido instrumental que supera, pero no, es más alto que el del DAS, en este caso. Pues aquí vemos que incluso para un magnitud 2 existe una banda de frecuencia en la cual podemos detectarlo, porque está por encima del nivel de ruido. Y esta es una distancia típica que uno quisiera utilizar, por ejemplo, para alerta temprana. Bueno, ya armados de esto, podemos empezar a estudiar la cuestión de manera más sistemática. Lo que mostramos aquí en la figura de arriba a la derecha son los factores de señal sobre ruido entre 1 y 15 Hz, una vez más a 50 kilómetros de distancia del sismo, en función de la magnitud. Y si nos fijamos en una de estas curvas, por ejemplo, la del sismómetro de fondo marino, que es la azul,
pues predice que mientras uno más sube en magnitud, por supuesto, el nivel de señal sobre ruido va subiendo. Ahora, si la onda que estamos registrando es una onda lenta, el DAS va a tener un nivel de señal sobre ruido más elevado. Y si es una onda más rápida, pues la señal sobre ruido va a ser más baja. Esto es una propiedad de esa ley de conversión que discutimos antes, que depende de la velocidad de la onda. Entonces, si registro una onda de superficie que es más lenta que una onda P, pues voy a tener mejor señal sobre ruido para la onda de superficie. Podemos hacer también figuras como la que ilustramos aquí abajo, en función de la distancia hipocentral en el eje vertical, en función de la magnitud en el eje horizontal, cuál sería el contorno de señal sobre ruido igual a 1, digamos, lo mínimo que necesito para poder detectar un sismo. Y las diferentes curvas son para diferentes velocidades de onda. Y si digamos una onda S, pues vamos a ponerle entre 2 y 5 kilómetros por segundo, lo que nos dice esta figura es que vamos a poder detectar, si estamos a una distancia de 50 kilómetros, vamos a poder detectar bastante bien sismos de magnitud por encima de magnitud 2. Okay. Y si tenemos unas ondas más rápidas, una onda P quizás, pues podríamos detectar, tendríamos que pasar a magnitudes más grandes para poder detectar. Son con este tipo de información que podemos empezar a analizar el potencial del DAS para un sistema de alerta temprana marino. Otro aspecto importante, no solamente la detección, pero también la capacidad que tendríamos para localizar dónde está la fuente del sismo. Y esto lo hacemos utilizando pequeños segmentos de la fibra, utilizándolos como pequeñas antenas lineales. Aquí están los sismogramas de esos dos segmentos mostrados en naranja, en la curva azul, es una de las fibras ópticas en Grecia. Y aquí vemos las señales. Esta caja es una ventana de tiempo que vamos a utilizar para un análisis de tipo beamforming. Y la caja está inclinada para mostrarles la velocidad determinada por el análisis de beamforming. El análisis está aquí. Cada una de estas figuras circulares es el resultado del beamforming para uno de los segmentos, cada uno de los segmentos en naranja. El ángulo en estas figuras circulares muestra el azimut entre la fuente y el cable, y la distancia radial en estas figuras muestra la lentitud, que es el inverso de la velocidad de onda. ¿Por qué aparecen líneas en esta figura? Es porque hay una ambigüedad cuando utilizamos una antena lineal. Tiene ambigüedad entre el ángulo de llegada y la velocidad de la onda. Lo que sí puede controlar una antena lineal es la velocidad aparente de la onda, que depende tanto del ángulo de llegada como de la velocidad real. Por eso hay un trade-off entre los dos. Pero como podemos utilizar varios segmentos del cable para hacer esto y después cruzar esa información, logramos aliviar este trade-off, y es lo que logramos hacer aquí, en el resultado que combina las dos antenas. Aquí logramos determinar que el azimut de la fuente se encuentra aquí en esta estrella verde, y el azimut real en mapa de la fuente es esta estrella roja. Entonces hay una buena determinación en este caso de la dirección de la fuente. Eso es un paso adelante hacia la localización de la fuente. Es uno de los pasos muy importantes en un sistema de alerta temprana. El objetivo que teníamos en mente desde hace muchos años es utilizar varias pequeñas antenas cerca de una falla activa de manera simultánea para poder lograr detectar, y no solo eso, sino que también seguir la evolución de una ruptura. Uno de los grandes desafíos de los sistemas de alerta temprana, y una de las razones por las cuales el sistema de alerta temprana en Japón en el 2011, en Tohoku, subestimó la magnitud,
es porque muchos están basados en la hipótesis de una fuente puntual. Pero los grandes terremotos no son fuentes puntuales, son fuentes enormes. Entonces, como les puedo mostrar aquí a la izquierda, es un resultado del back projection, que es un beamforming que hicimos en 2011 para el terremoto de Tohoku. Y ven cómo las altas frecuencias se mueven sobre distancias de 200, 300 kilómetros durante la ruptura. Hay que poder seguir la ruptura durante el tiempo para seguir estimando, actualizando la estimación de la magnitud. Y eso se podría hacer si tuviéramos varias antenas sísmicas desplegadas cerca de la fuente. Ahora, gracias a cables en fondo marino, podemos utilizarlos como redes de antenas sismológicas para hacer este tipo de trabajo. Y esto no solo serviría para alerta temprana, sino también para poder observar la fuente de manera más detallada y quizás aprender cosas muy importantes sobre la física de los terremotos. Voy a pasar un poco rápidamente sobre las otras señales que hemos registrado. Hemos registrado señales debidas a el oleaje marino. Aquí tenemos un ejemplo. No, los patrones de propagación que ven aquí en esta figura espacio-tiempo son debidas a oleaje marino, la presión que crean las olas en el fondo del mar. Y además hemos podido compararlo con la teoría lineal de las ondas de gravedad, de manera muy favorable. También en algunas secciones de los cables, otra vez, esta es una representación en función de la distancia a lo largo del cable y en función del tiempo. Varias horas de registro representadas en esta figura. Y podemos ver que algunas secciones tienen vibraciones que son muy persistentes y de alta amplitud. Y si nos fijamos y hacemos el espectro de una de esas secciones del cable, aquí es el espectrograma, vemos que tiene al principio en este ejemplo una vibración casi monocromática, y mientras vamos avanzando en el tiempo empiezan a salir otros armónicos superiores, empiezan a salir del ruido. Armónicos superiores, ¿por qué? Porque su espaciamiento en frecuencia es bastante regular. Entonces esto suena mucho a un fenómeno de resonancia. Incluso podemos fijarnos en el patrón espacial, la distribución espacial del modo fundamental de esta vibración, y es lo que está mostrado en esta curva roja. Esto es el trabajo de nuestro estudiante doctoral Daniel Mata. Vemos que esta forma corresponde bastante bien a lo que uno imaginaría ser el primer modo de vibración de una sección del cable. Podemos ver que también las secciones están a su lado, también siguen vibrando, pero de manera más atenuada. ¿Y de qué nos sirve saber esto? Podemos tomar otro ejemplo aquí, que es una sección más larga, también vibrando casi monocromáticamente, pero si hacemos un análisis de frecuencia, número de onda, podemos ver las diferentes frecuencias que han sido excitadas, los armónicos, y que se alinean en una velocidad bastante característica, que es posible que sea la velocidad de la propagación de ondas sólidas a lo largo de la armadura del cable, sobre todo la armadura metálica del cable. ¿Cómo interpretamos esto? Lo interpretamos como vibraciones de las partes del cable que están colgando, por ejemplo, entre valles submarinos, secciones que no están en contacto con el fondo marino. Las corrientes marinas pueden empujarlos e inducir vibraciones en este cable, y pues, esta porción de cable se va a comportar como un sistema casi de talla finita y va a tener sus propios modos propios. Es exactamente eso lo que pensamos estar viendo aquí. Interesantemente, si lo seguimos en el tiempo, este es un espectrograma, otro ejemplo de espectrograma, esas frecuencias no son estacionarias, cambian en el tiempo. Entonces la esperanza aquí es que podamos utilizar esta señal para hacer monitoreo de las corrientes submarinas. ¿Cuál es la idea? Es que estas corrientes submarinas cambian, afectan la tensión en el cable. La tensión del cable controla también la velocidad de propagación a lo largo del cable, lo cual controla finalmente las frecuencias de vibración del cable. Entonces este podría ser un método bastante novedoso de extraer información sobre corrientes de mar profundo que son muy poco asequibles de otra manera.
Hemos tenido también éxitos recientemente en el trabajo de Diane Rivet con otros colegas de cómo hacer el seguimiento del tráfico marino de barcos, gracias a los registros DAS. Este es el cable en Toulon. Aquí pasaron algunos barcos durante el experimento y aquí hay registros y espectrogramas de las señales registradas durante el paso de esos barcos. Podemos hacer el análisis de frecuencia número de onda a diferentes momentos y vemos que la frecuencia va variando con el tiempo. Esto es esencialmente un efecto Doppler, ¿no? Como el de la sirena de las ambulancias. De ese efecto Doppler, de ese cambio de frecuencia, uno puede extraer la velocidad de viaje de la embarcación. También puede hacer uno beamforming, con pequeños segmentos, como lo hicimos para el sismo, pero puede hacer uno para el barco, y podemos seguir bastante bien el tránsito de esta embarcación encima del cable. Entonces, no solamente importantes implicancias para la sismología, sino también para aplicaciones industriales, aplicaciones en oceanografía, incluso para aplicaciones militares. Bueno, terminemos aquí con las oportunidades y desafíos que nos abre toda esta tecnología. Como lo dije antes, hay muchos cables distribuidos en el mundo. Aquí podemos ver incluso algunos de los cables que tenemos aquí en la costa sudamericana. Hay uno bastante interesante, que es un cable que atraviesa una parte muy grande de Chile. Entonces, esa podría ser un target para monitoreo. Ahora, la limitación de utilizar cables de telecomunicación es que, bueno, primero, la dificultad de acceso a un cable de telecomunicación. No es que te van a regalar acceso a esos cables. Esto va a tener que pasar por negociaciones y contactos pues, muy sólidos con las compañías a las cuales pertenecen los cables. La banda ancha es algo muy precioso, entonces no es seguro que ellos permitan que hagamos sismología con parte de su banda ancha. Además, la penetración del DAS por el momento no puede pasar más allá de los repetidores de energía que se encuentran cada 50 kilómetros en los cables submarinos. Entonces, básicamente podríamos utilizar los primeros 50 kilómetros cerca de cada punto de aterrizaje de los cables. Eso ya es bastante, digamos. Las discusiones están en marcha. Esto nos abre también la curiosidad de que, bueno, la necesidad de que a veces tendríamos que utilizar cables diseñados por sismólogos de manera optimal para nuestras necesidades. Tomo el ejemplo de Perú, que Lima, mi ciudad natal, que está pues, constantemente amenazada en cualquier momento por el peligro de un gran terremoto. Este es un mapa de acoplamiento de Juan Carlos Villegas, del IGP. Y es una mega ciudad, 10 millones de personas, digamos. Es una construcción muy vulnerable. Y una oportunidad también enorme de estudiar procesos de sismogénesis, cómo se inician y se propagan los terremotos. Una de las ideas que estamos explorando la viabilidad de esta idea, para formularla como un proyecto, es de crear en ciudades como Lima redes sismológicas de fondo marino para monitoreo y para alerta temprana, construidas vía cables de fibra óptica. Hay una peculiaridad importante en Lima, es que a unos 60 kilómetros de la costa existe una pequeña islita. La esperanza es poder utilizarla como hub, como plataforma, parte de la infraestructura, para no solamente lanzar un cable hacia el Tamar, sino de ahí lanzar otros cables para poder construir ya un sistema muy completo. Y entonces ganar esos segundos preciosos que le faltaría a la alerta temprana para una megaciudad como Lima, y al mismo tiempo satisfacer nuestra curiosidad intelectual sobre los procesos de iniciación y propagación de los terremotos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jean Paul, por esta interesante presentación sobre un tema que la verdad es bastante nuevo para nosotros y bastante nuevo para GeoCharlas en general.
Así que te doy gracias en nombre del equipo de GeoCharla y de las personas que te están viendo desde muchos países del mundo. Tenemos ya un par de preguntas, pero aprovecho de mencionarle a las personas que quieran realizar sus preguntas, las pueden escribir en el chat y posteriormente yo voy a ir leyendo las preguntas y Jean-Paul va a ir respondiendo todas las dudas que ustedes puedan tener. Así que los invito a que las vayan escribiendo para irlas leyendo. Tenemos una primera pregunta, Jean-Paul, de Eric. Dice, en relación al tema, quisiera saber, por favor, ¿qué es el estado de polarización en cables submarinos? ¿Y vienen a hacer los cambios en el patrón de luz? Gracias por tu presentación. Ah, sí. Buena pregunta. Esta pregunta está ligada a una noticia que lanzó hace poco Google sobre monitoreo de los cambios de polarización. Esa es una tecnología diferente. Y la limitación de esa tecnología o de ese concepto es que solo provee una sola medida integrada a lo largo de todo el cable. No es una medida distribuida. El DAS sí lo es. El DAS convierte al cable en 10.000, 50.000 instrumentos. La medida a lo Google convierte el cable en un solo instrumento. Por lo tanto es diferente. Tenemos otra pregunta referida a los cables que creo que en cierta medida mencionaste un poquito, de Rodrigo Sánchez Olavarría. Pregunta, él dice, en Chile hay muchas fibras instaladas en el fondo marino de empresas de telecomunicaciones, desde el norte hasta el sur de Chile. ¿Los cables que se han utilizado para estas pruebas son especiales para este uso o se podrían utilizar los que ya están instalados por las empresas de telecomunicaciones? Los cables que utilizamos son cables del mismo tipo que los cables de telecomunicaciones. Son cables también construidos por Alcatel, en el caso de Francia, por ejemplo. Entonces son cables bastante estándar. Por eso es que las pruebas que hemos hecho son transposables a el caso de Chile, por ejemplo. Ese no es el caso de los otros dos artículos que fueron publicados el mismo año que nosotros. Uno de ellos era un cable que estaba, por ejemplo, enterrado bajo el fondo marino. Ese no es el caso de los cables de telecomunicación. Están posados sobre el mar. Y el otro era un cable distinto. Entonces, hay otras cuestiones que uno va a tener que estudiar o liberar algunas barreras existentes para lograr utilizar los cables de telecomunicaciones. Una es la banda ancha de lo que hablé. Otra pregunta sería por qué, bueno, si podemos poner nuestro propio cable o modificar ligeramente un cable submarino para nuestros propósitos y así quizás ahorrarnos un poco en la infraestructura. Y esto es muy difícil de hacer porque resulta que los cables submarinos son básicamente un patrimonio mundial, están muy protegidos. En particular, tienen un seguro que los protege y ese seguro prescribe que no se hagan modificaciones del cable. Entonces, lo que podríamos hacer, la esperanza es que tenemos que podremos utilizar los primeros 50 kilómetros de cable, porque para hacer eso no necesitamos modificar nada del cable, solo conectamos el interrogador al extremo en tierra del cable. Va a ser mucho más difícil utilizar las secciones más distantes de los cables. Ya. Ya están, bueno, tenemos varias preguntas más. Felicitaciones por tu presentación. Tenemos una de Carlos Botner. Dice, se concluyó que con los cables con cobertura resistente, que estos cables sean útiles para la tecnología, o si sería mejor utilizar cables que tengan una menor armadura. Eso es lo que teníamos planeado aquí. Si logramos financiar un proyecto de esta dimensión, podríamos tener la latitud en nosotros mismos diseñar nuestros cables. Entonces, parte de las cosas que estamos evaluando aquí ha sido la mejor selección de cables, y eso es directamente la pregunta. Y otra es métodos más económicos para desplegar el cable en el fondo marino. Esos son algunos de los desafíos. Y sí, utilizaríamos un cable con mucho menos grosor que los cables de telecomunicaciones.
Sería ideal si los sismólogos pudiéramos diseñar nuestros propios cables y toda nuestra medida. Tenemos otra pregunta de Raúl Madariaga, que está en Chile. Dice Raúl, ¿cómo se puede saber si la señal tiene como origen un terremoto y no un derrumbe submarino, por ejemplo? Imagino que esto se puede distinguir con el análisis FK. Excelente charla. Ujú. Ah, qué buena pregunta, ¿no? Ni siquiera se me había ocurrido. Am, bueno, es una pregunta que vamos a tener que atacar con datos en tierra, porque todavía no tenemos ningún registro de deslizamiento submarino en DAS. Y no sé si existe también esto en tierra. FK sería alguno de los métodos. Digamos que en general muchas cosas que estamos haciendo ahora son con Machine Learning para discriminar diferentes tipos de señales, porque tenemos señales de barcos, tenemos señales de ondas marinas, tenemos señales acústicas, señales sísmicas, señales incluso de mamíferos marinos, y todo esto lo estamos pasando por la fábrica, digamos, del Machine Learning, y por supuesto vamos a lograr avanzar solamente mientras acumulemos más y más data para entrenar esos algoritmos. No es una respuesta, no es una pregunta fácil de contestar. Generalmente no lo son las preguntas de Raúl. Tenemos otra consulta, mira, está Patricia Martínez. Dice, hola Pablo, qué buena tu charla, le parece muy interesante. La pregunta es, ¿cuánto de sofisticado es el procesado de los datos hasta extraer la señal de interés, por ejemplo, con respecto a los clásicos strain meter? Y la otra es, ¿cómo es la función de transferencia del DAS? Si tendría potencial para grabar señales más lentas que los terremotos, por ejemplo, de varias horas. Ok. La extracción de la señal de strain a partir de la señal óptica tiene bastantes capas de complejidad. Y no todas esas capas son transparentes según el constructor del aparato. Tenemos la ventaja de trabajar con algunos de los constructores de manera en partnership. Entonces hemos logrado entender por lo menos uno de los instrumentos de manera muy específica. Entonces sí, te puedo decir que hay un cierto número de capas y felizmente estamos en interacción cercana con ellos porque varios parámetros de esas capas de procesamiento son optimizables. Y lo más probable es que sigamos estas interacciones muy cercanas para lograr optimizar, incluso si queremos llevar esto a un sistema en tiempo real, donde el sistema de alerta temprana, vamos a tener que optimizar esto a fondo. Disculpa, que yo olvidé la segunda parte de la pregunta. La segunda parte de la pregunta es, ¿cómo es la función de transferencia del DAS y si tendría potencial para grabar señales más lentas que los terremotos? Ok. La función de transferencia, en realidad no la tengo en mente. Lo que tengo en mente es la función de sensibilidad, digamos, el nivel de ruido instrumental del aparato. Y la verdad es que empieza a degradarse la sensibilidad a muy baja frecuencia. Entonces, eso también es parte de un proyecto en el que estamos ahora con los colegas de Fotónica de España, de mejorar el performance del instrumento a más baja frecuencia para poder lograr registrar, por ejemplo, señales de tsunami, que son de periodos más largos. Ese es un desarrollo muy importante que va a ocurrir pronto. En la misma línea tenemos una pregunta de Jordi Baró, en la misma línea de Patricia, pero en sentido inverso. Dice, ¿podemos usar DAS para las altas frecuencias? Pues depende de la señal sobre ruido de tus objetivos. Voy a volver hacia el ejemplo que teníamos aquí, que era el ejemplo de un sismo. Entonces, básicamente, aquí tenemos el sismo en gris y el ruido en verde y rojo. Este sismo, que está a 50 kilómetros y es magnitud 2, sale del ruido entre frecuencias de 2 Hz y 20-30 Hz. Pues depende de qué le llamas alta frecuencia, pero para mí, alta frecuencia ya son 10 Hz. Y eso está muy bien.
¿Más preguntas, Leoncio? No te escucho. Disculpa que justo se me fue el Ah, el audio. audio. Mm. Sí, pero sí, no, sí tenemos varias preguntas. Eh, Tenemos una pregunta de Diego Aguilar. Pregunta Diego, ¿cuánto tiempo llevaría el procesamiento de los datos antes de generar una alerta temprana? Gracias por la presentación. Buena pregunta. Es que no estamos todavía en modo tiempo real porque todavía no hemos optimizado todos los parámetros optimizables del sistema. Entonces, no puedo darte una cifra actualmente. Por supuesto, el objetivo es lograr hacerlo en tiempo real, ¿no? Para lo más pronto posible para lograr hacer una alerta temprana. Digamos que una vez que tenemos la data en forma de sismograma, los procesamientos que siguen son muy rápidos. Esa parte no es la limitante. Es más el procesamiento de la data bruta y el hecho de que estamos utilizando pues, 10.000 sensores en vez de utilizar 100. Son dos órdenes de magnitud por encima. Pero tampoco quiere decir que en una aplicación real vamos a querer utilizar los 10.000 o 50.000 captores. Quizás descubriremos que optimizando esto con 1.000 será suficiente. Entonces hay muchas cosas todavía por explorar y por determinar. Tenemos otra pregunta de Gerardo Peña. Pregunta Gerardo si es que es posible hacer mediciones en conjunto con el tráfico de telecomunicaciones. Esto es, utilizando la transmisión de datos como fuente. Sí, la verdad es que hay grupos que están trabajando en eso, en codificar la data de manera que sea complementaria con la otra data que se transmite por el cable. Entonces, sí, eso hay algo que está evolucionando rápidamente. Como muchas otras cosas a propósito del DAS, hay una evolución muy rápida. Gracias por tu respuesta, Jean-Paul. Tenemos otra pregunta que ahí voy a aprovechar de acoplar una duda que me surgió a mí. De Carlos Bodner, dice, para evitar el ruido proveniente, por ejemplo, de las corrientes submarinas, ¿sería mejor que el cable esté solidario al fondo marino? Y ahí mismo quisiera aprovechar de preguntarte yo si hay un efecto, si el cable en general se está moviendo a lo largo del tiempo y si esto afecta el registro de los datos. Bueno, el cable, la mayoría del cable está en contacto con el fondo marino, como esta parte de aquí a la derecha. En algunas pequeñas porciones del cable tenemos partes colgantes del cable. En verdad son partes que nos parecían inutilizables y lo que hemos descubierto aquí es que lo podemos utilizar para otros fines. Pero sí, la mayoría del cable está en contacto con el fondo. Con el fondo. Ya, gracias por tu respuesta. Tenemos una pregunta de Kobe Mosquera. Dice, es un proyecto caro, sí, claro, pero definitivamente importante para nuestra región. ¿Sería también bueno proponerlo como un proyecto multidisciplinario? Sí, claro. Por eso es que les mostré las otras aplicaciones, ¿no? Y las hay muchas y hay todavía otras que no hemos terminado de explorar y otras que se les va a ocurrir a la gente a medida que sigamos jugando más y más con la data de estos instrumentos. Sobre el costo, mira, instalar un cable de tipo telecomunicaciones sí es verdad que tiene un costo de 10, 20 millones de dólares. Pero ese no es el objetivo que estamos planteando. Por eso parte de lo que estamos desarrollando son maneras más económicas de desplegar los cables en fondo marino. Especialmente utilizando cables que son mucho más finos que los de telecomunicaciones. Eso ya es una parte del problema. De todos modos, incluso si logramos hacerlo, desplegar un cable por un costo, digamos, de $1 millón, comparado con los 500 millones de dólares que tuvo que utilizar Japón para desplegar su sistema submarino más convencional, pues estamos, sí, es 1% de ese costo. Entonces, en esa perspectiva es algo abordable para nuestros países. Claro, todavía sigue siendo barato si lo ponemos con ese contraste.
Tenemos otra pregunta de Hugo Sánchez. Dice, muchas gracias por la excelente presentación. Referente al beamforming, para poder seguir a detalle la evolución de las rupturas sísmicas, ¿qué impacto crees que pueda tener esto en nuestro conocimiento de la dinámica de la fuente y de qué forma crees que esto clarifique las tantas dudas que aún tenemos sobre los parámetros dinámicos? Sí, excelente pregunta. Mira, cuando empecé a trabajar en Caltech, yo era una persona más que todo teórica y computacional. Y la frustración mayor que tenía en ese tiempo era que nuestros modelos habían avanzado tanto que ya no había manera de validarlos con las observaciones. Habíamos llegado demasiado lejos. Entonces nos metimos a desarrollar métodos para extraer información de las altas frecuencias, de los terremotos. Y es por eso que desarrollamos el método MUSIC de Back Projection, que es una versión avanzada del beamforming que nos permite extraer con robustez y con alto detalle la propagación, el patrón de propagación de la ruptura. Eso ya desde hace unos 10 años nos ha llevado a una serie de descubrimientos sobre los grandes terremotos que han ocurrido en la última década. Entonces ha sido un gran aporte. Ahora estamos queriendo movernos a una escala distinta, porque lo que hemos hecho antes ha sido siempre a escalas telesísmicas, utilizando, por ejemplo, el US Array como antena, ¿no? Redes regionales. Nos gustaría ahora hacerlo, pero utilizando redes locales y mini arreglos, mini antenas, e incluso utilizando el DAS. Lo que esperamos es sacar información que no podríamos sacar de otra manera. Entonces, definitivamente, van a haber cosas nuevas ahí. Saber qué es eso que vamos a encontrar es casi imposible saberlo ahora. Pero, por supuesto, es información sobre las altas frecuencias. ¿Por qué las altas frecuencias son importantes? Es que los procesos físicos que controlan la ruptura ocurren a escalas espaciales mucho más pequeñas que 1 kilómetro, que es lo que llamamos la zona de proceso cerca del frente de ruptura. Es una zona muy estrecha. Cuando decimos pequeñas distancias, hablamos inmediatamente de propagación de ondas de altas frecuencias muy por encima de 1 Hz. El gran reto es que esas altas frecuencias son muy desordenadas, hay demasiado scattering, es muy difícil extraer la información de ellas a menos que tengas una medición sin alias, es decir, una medición completa de tu campo de onda. Es por eso que necesitamos estos arreglos hiperdensos. Y hiperdenso es siempre en relación a la longitud de onda que te interesa. Es decir, el espaciamiento entre los sensores debe ser menor a la longitud de onda de tu análisis. Eso solo lo permitiría de manera económica el DAS. Gracias por tu respuesta, Jean-Paul. Tenemos las últimas 2 preguntas. Vamos a leer las últimas 2 que hay por acá. Una es de Jesús Piña. Dice, muchas gracias por tu presentación. Según entendí, los cables no se encuentran tan fijados al fondo marino. Entonces, la pregunta es, ¿cómo sabemos que lo que estamos observando responde al movimiento del fondo marino y cuánto de ese movimiento estamos perdiendo? Esto lo sabemos en nuestros datos porque hemos logrado modelar los registros que tenemos en fondo marino. Déjame mostrarte un ejemplo de esa modelación. Caray, no lo tengo aquí. Pero bueno, esto es, digamos, empírico. Esta comparación, el éxito de esta comparación entre los registros de sismómetros, que son algunas de las curvas en color, y los registros del DAS, que es una curva en negro, demuestra que lo que estamos midiendo es consistente con un movimiento de suelo. También hemos hecho modelos como el que mostraba aquí en gris. Estos modelos también se ajustan bastante bien, que son predicciones, se ajustan bastante bien a lo que estamos midiendo en el DAS. Entonces, tenemos ya una interpretación de qué tipo de ondas estamos midiendo y esas ondas no las podríamos medir si no estuviese bien acoplado el cable al suelo. Entonces, digamos que como no necesitamos aplicarle un factor correctivo a estos datos, más allá de la velocidad de onda,
Esto nos demuestra que no existe un desacoplamiento o un factor adicional a tomar en cuenta. Y gracias por tu respuesta. Y finalmente la última pregunta es de Julia Morales y nos pregunta ella, ¿cuál es la sensibilidad direccional de los cables? Ok. Sensibilidad direccional hay dos aspectos. Uno es cuando utilizas el cable como una antena, entonces esa sensibilidad direccional va a depender de la geometría del cable. Ok, eso es una parte clásica. Supongo que tu pregunta es más sobre la otra parte, que es ¿qué es lo que está midiendo realmente el cable? El cable está midiendo la deformación longitudinal, es decir, la deformación paralela al eje del cable. Entonces, si tengo una onda P que está llegando ortogonal al cable, esa onda P no genera mucha deformación longitudinal en el cable. Entonces hay mucho menos sensibilidad a la onda P. Bueno, si entramos más en detalle, hay sensibilidad, hay un poco de sensibilidad a la deformación radial. Entonces, en realidad, sí logramos medir un poco de la onda P, pero más débil que la onda S. Y esta es una parte que necesita mucha más exploración. Pero la conclusión que se ha llegado, porque eso ya se ha visto bastante en exploración petrolera, en aplicación de DAS, es que para mejorar la sensibilidad a las ondas P, se tiene que instalar la fibra de manera helicoidal al interior del cable. ¿Okay? Esto es la técnica que mejora esta sensibilidad a las ondas P. Entiendo. Muchas gracias por tu respuesta nuevamente, Jean-Paul. Creo que nos queda todo muy claro. Muy interesante tema, así es que te agradezco nuevamente en nombre del equipo de GeoCharla, en nombre de Javier, de Catalina y de todas las personas que participaron hoy. Teníamos más de 60 personas conectadas viendo tu presentación, por tomarte tu tiempo y poder entregar esta presentación a toda la gente que está interesada, sobre todo cuando en este tiempo estamos en periodo de vacaciones en general, donde estás tú en Francia, y además ya son casi las 7 de la tarde, así que muchas gracias por el esfuerzo. Muchas gracias a ustedes, un abrazo a todos y hasta pronto. Hasta pronto a todos, los dejamos invitados. La próxima semana vamos a tener a Choli Pérez Campos del Departamento de Sismología de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien nos va a presentar sobre la transición en la geometría de las placas de Cocos y Nazca. Así es que quedan todos invitados para que nos volvamos a encontrar el próximo día jueves. Nos vemos.